Buenos días, gracias por estar acá en la última sesión de las 10ª jornadas de investigación en arte, la conferencia de clausura con el doctor Julio Mendívil. Estos han sido 3 días bastante intensos, ¿verdad?, de intercambio en torno a las artes, ¿verdad?, de reflexión en torno a las artes, que están cerrando de una manera, yo diría, bastante destacada con alguien de las condiciones del doctor Mendívil. Aquí quiero señalar el agradecimiento del IARTE a la Escuela de Artes Musicales, porque él tiene aquí varios días esta semana, ¿verdad?, una serie de actividades de intercambio con la Escuela de Artes Musicales, y incluye dentro de su itinerario, que ha sido un itinerario pesado, ¿verdad?, bastante activo, ¿verdad?, bastante intenso, justamente esta conferencia de clausura de las jornadas. Don Julio nos va a presentar la conferencia Más allá del sonido, razones para pensar la música más allá del arte. Voy a leer una breve reseña biográfica de don Julio. Él es etnomusicólogo, charanguista y escritor peruano, aclaro, radicado en Austria. Estudió etnomusicología en el departamento de etnomusicología del Instituto de Musicología de la Universidad de Colonia, Alemania. Ha sido investigador y docente adjunto en etnomusicología en la Universidad de Colonia y de la Universidad de Música y Teatro de Hannover, así como profesor visitante en diversas universidades tanto en Europa como en América Latina. Ha dirigido la cátedra de etnomusicología en la Universidad de Colonia, esto fue del 2008-2012, el Center for World Music de la Universidad de Hildesheim. Ha sido presidente de IASPMAL, la International Association for the Study of Popular Music, rama Latinoamérica, entre 2012 y 2016, y presidente de esta misma asociación a nivel mundial el 2017. Entre 2015 y 2017 fue profesor de la cátedra de etnomusicología de la Universidad Goethe de Frankfurt. Como charanguista ha realizado conciertos en Asia, Europa y América. Ha compartido escenario con intérpretes de la talla de Jaime Guardia, Nelly Munguía, Manuel Chaprado, Julio y Walter Humala, Juan Luis Pereira, Consuelo Geri y Marino Martínez y Luis Aybar. En el año 1994 realizó su grabación solista denominada Charango en Lima. Ha sido galardonado con el premio La Convocatoria José María Arguedas III de la Biblioteca Nacional de Perú en el 2001 por el libro Todas las voces, artículos sobre música popular. Asimismo, ha recibido en el 2012 el premio de musicología Samuel Claro Valdés y el Otto Mayer Serra Award en el año 2016 por sus trabajos etnomusicológicos. Y una mención honrosa en el premio de musicología Casa de las Américas de Cuba en 2018 por su libro Cuentos Fabulosos, la invención de la música incaica y el nacimiento de la música andina como objeto de estudio etnomusicológico. Y la última línea, Julio Mendívil es actualmente profesor titular de etnomusicología en la Universidad de Viena, Austria. Muchas gracias por estar acá. Escuchamos. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación también. Para mí es un gran honor estar aquí y poder clausurar estas jornadas. Sé que todos los que están aquí están reunidos a través de una relación con el concepto de arte y van a notar que en mi presentación voy a argumentar de una manera bastante categórica en contra de tal concepto, pero créanme que lo hago con la mejor de las malas intenciones. Voy a empezar con un ejemplo. Ups.
En un pasaje de ese libro fascinante que es El arte, un enemigo del pueblo, del año 1978, el filósofo británico Roger L. Taylor constata que el uso de la palabra arte ha cambiado sustancialmente en la era moderna. ¿Podemos pasar al siguiente? ¿Es la siguiente? Gracias. En el mundo antiguo, dice Taylor, existían dos categorías que la erudición de nuestro tiempo denomina artes liberales y artes imitativas. Bajo el epígrafe de artes liberales se incluían actividades tan sorprendentes para nosotros como la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la geometría, la astronomía, la música, la medicina y la arquitectura, mientras que bajo el rubro de artes imitativas se incluían actividades que hoy entendemos como poesía, escultura, ofimática, el uso de espejos y los trucos de magia. Tanto en la Edad Media como en el Renacimiento, continúa Taylor, el concepto de arte conservó el mismo significado global que tenía en la antigüedad y siguió incluyendo competencias como la zapatería y la cocina, los malabares, la gramática y la aritmética, las cuales no se diferenciaban de forma categórica de otras artes como la pintura, la escultura, las artes escénicas y la música. Si algo nos revelan estas observaciones es que en el mundo antiguo se denominaba arte a cualquier actividad que se rigiera por una serie de reglas. Es recién en tiempos modernos que la palabra arte empieza a connotar capacidades especiales divergentes de las competencias generales que posee cualquier humano. El ascenso social y económico de la burguesía a través sobre todo del comercio y de la ciencia, tan determinantes para el auge del capitalismo, determinó una confrontación directa con los modos de vida exclusivos que había impuesto la nobleza. Dice Taylor, como una parte de la forma antigua de vida había sido transformada por la burguesía, la aristocracia se volvió hacia otras partes de la antigua forma de vida que habían sido menos trastocadas y las convirtió en formas de vida distintas y nuevas, que eran distintas y nuevas en la medida que se oponían al estilo de vida de la burguesía. El arte fue un invento de la aristocracia. Fin de la cita. Podría acusarse a Taylor de ejercer un gusto por la herejía en su libro, pero la idea de que el arte no tiene un valor intrínseco, que él es un invento conceptual bastante tardío y harto problemático, está de hecho muy presente en la filosofía del arte que se desarrolló en el siglo XX. Podemos ver la siguiente. Por ejemplo, el filósofo estadounidense Arthur Danto, uno de los mayores pensadores sobre el arte, ha mostrado la imposibilidad de definirlo como una categoría con condiciones simples y concretas y ha indicado que cualquier objeto, piénsese en el urinario de Marcel Duchamp, podría mostrar, está muy adelante creo, debería ser la anterior, más atrás, allí. ¿No? Demostró, decía, ¿no?, que cualquier objeto, como ejemplo el urinario de Marcel Duchamp, que ven aquí en la diapositiva, puede convertirse en arte bajo ciertas premisas, lo que no implica de ningún modo que todo objeto en el universo merezca tal epíteto. La máquina con que escribo, dice Danto, podría ser una obra de arte, pero no lo es. Lo que hace del arte un concepto interesante es que lo que puede convertir mi máquina en una obra de arte no puede convertirla en un sándwich de jamón, aunque desde luego un sándwich de jamón puede llegar a ser una obra de arte. Fin de la cita. Que un urinario o la máquina de escribir de Arthur Danto puedan convertirse en arte puede disturbiar ciertas sensibilidades, pero el asunto es bastante complicado. Para demostrarlo voy a detenerme unos instantes en ese urinario cuasi mítico expuesto por Duchamp en 1917 en la Sociedad de Artistas Independientes. Formal y fenomenológicamente hablando,
el urinario en un bar cualquiera y aquel del artista francés son idénticos. Y sin embargo, es obvio que nadie visita un bar para contemplar el urinario y otorgarle la calidad de una obra de arte, como sí sucede en el caso de las 15 copias del original perdido que existen en diferentes museos del mundo. Que un urinario pueda ser arte en una circunstancia y no en otra, revela sin duda alguna que dicha palabra expresa algo que no es ontológico, ni relacional, ni tampoco un asunto estético. ¿Qué es entonces lo que determina qué es y qué no es arte? Danto responde: la obra de arte se constituye como una representación transfigurativa más que como una representación en sí misma. Estoy convencido de que esto es cierto de las obras de arte y en general de las representaciones, ya se logre conscientemente o de casualidad. Fin de la cita. Lo que Danto afirma con tono misterioso puede resumirse en palabras menos esotéricas, que lo que constituye la categoría arte no radica en la cualidad de los objetos ungidos por tal vocablo, sino en el sistema de representación que lo transfigura y lo coloca fuera de las circunstancias sociales en las cuales esa pieza cobró vida. Si vinculo esta idea a los planteamientos de Taylor mencionados anteriormente, puedo decir que es a través de un proceso de enajenación funcional que el sistema arte recontextualiza productos culturales u objetos y los convierte en algo diferente, en algo que está más allá de la función social primigenia y que se presenta entonces como una realidad autónoma. Las conocedoras de la obra de Marx ya habrán notado la semejanza con el concepto de fetiche. Aquí también el carácter social del trabajo, la supuesta obra de arte es producto del trabajo material, se proyecta ante las mujeres y los hombres como algo natural en sí mismo y no como la consecuencia de la relación social que media entre productoras, trabajo, el resultado de ese trabajo y su consumo. Hay, por cierto, un aspecto en esta concepción constructivista del arte que aún no he mencionado. Me refiero a la diferenciación que establece el filósofo francés Michel Foucault entre prácticas discursivas y prácticas no discursivas como componentes de lo que él llama un discurso. Pintar, escribir poesía o tocar música son, por supuesto, y allende las connotaciones semánticas o semióticas que puedan tener como expresiones del ingenio humano, prácticas no discursivas. Pero es mediante acciones discursivas que otorgamos significados a tales actividades y sus productos y los alejamos de las relaciones sociales que los conforman. Es entonces a través del discurso de representación que determinamos qué es arte y qué no. Y siendo este el caso, quiero decir, es obvio que lo que denominamos música de arte no puede ser otra cosa que el resultado de una representación transfigurativa. Desde tiempos muy remotos los seres humanos han producido música. Ya en el Paleolítico se producían sonidos con aerófonos. La arqueomusicología demuestra que en la antigüedad de Grecia, de Egipto o Persia o en las primeras sociedades indígenas de América existía una organología muy rica y variada y muchas expresiones que hoy entenderíamos como prácticas musicales. Existen asimismo numerosos tratados de pueblos tempranos en Asia, Europa y África que discurren sobre teoría musical o notación. Pero en ninguno de estos documentos aparece algo semejante a la idea del arte. ¿Cómo así entonces empezamos a imaginar la música como expresión artística y autónoma de las circunstancias sociales? Sin pretender ser exhaustivo, trataré de ofrecer un recuento histórico que nos explique este desarrollo. La idea de que el arte musical se ubica allende las coordenadas sociales que lo producen se fue formando lentamente en el área de habla alemana en el siglo XIX con el auge del idealismo. Un primer momento de esta concepción lo ubico yo en la famosa reseña que publicó el escritor alemán romántico E.T.A. Hoffmann en el año 1814 sobre la música de su compatriota Ludwig van Beethoven. Según Hoffmann, la obra instrumental de Beethoven era la única
la única música que alcanzaba un nivel de autonomía total por ser exclusivamente musical y por no poseer, cito, injerencia alguna de otra arte. Fin de la cita. Quiere decir, por no mezclarse con la poesía, pues no tenía letra, ni con ningún asunto programático que la una a la danza o al teatro, y menos aún a los rituales eclesiásticos. La música de Beethoven, sentencia Hoffman, no es más que música y por tanto es música a un metanivel. Lo que en Hoffman se anunciaba tímidamente devendría después en un proyecto ideológico encabezado por Eduardo Hanslick, cuando éste delineó la disciplina musicológica y trató conscientemente de separar la música de cualquier interpretación afectiva, subrayando que su belleza era independiente del contexto social o histórico en que había sido producida. En su libro De lo bello en música, publicado en 1854, el pensador y crítico musical austríaco sentó un paradigma que aislaba la música de toda práctica social y la colocaba en una dimensión autorreferencial y abstracta, lo que la hacía, en sus términos, absoluta. Para Hanslick, solo la música carente de texto era pura y digna de tal epíteto. La música, nos dice Hanslick, quiere ser entendida como música y solo puede ser entendida desde sí misma, disfrutada en sí misma. Fin de la cita. De este modo, el austríaco separa el producto musical de los cuerpos que lo producían y consumían y pasa a imaginarlo como una expresión del espíritu del compositor, que evidentemente es masculino, o para decirlo en términos del propio autor, como algo intangible que tomaba materialidad apenas en su representación gráfica en la partitura y no en la práctica musical misma. He dicho en mi libro En contra de la música del 2016 que una de las consecuencias de esta visión fue que incluso quienes practicaban la música dejaron de percibir que su ejercicio se fundaba en la interacción entre sujetos sociales, lo que llevó, y yo creo sigue llevando, a muchas personas a creer que la calidad artística de una obra musical radica en la idea abstracta que le da forma. Mientras más excelsa y sublime esa idea, más artístico el resultado. Pero como en el caso de la idea de arte criticada por Taylor y Danto, la música absoluta de Hanslick no era una categoría que describía realidad alguna, sino más bien un discurso que creaba una realidad. La categoría música absoluta fue importada a todas las regiones de América Latina a través del colonialismo que sucedió a la empresa del genovés de las Tres Carabelas. No es casual que nuestras instituciones musicales en todo el continente hayan sido concebidas siguiendo modelos europeos importados directamente de Alemania e Italia. ¿Por qué habría de sorprendernos entonces que en nuestros países también se haya establecido la idea hegemónica de que la música cortesana instrumental europea era la mejor expresión a la que había llegado el genio musical humano? De hecho, los conservatorios, las casas editoras de música y los centros de espectáculos como la ópera o la zarzuela enriquecieron el quehacer musical en tierras latinoamericanas, pero al mismo tiempo contribuyeron a fundar jerarquías entre las tradiciones musicales europeas y aquellas que tenían lugar en las nacientes repúblicas independientes. Su lugar, el lugar de estas expresiones nacionales en la escala valorativa de la música, se juzgaban según su lejanía o cercanía a los patrones musicales establecidos por un canon eurocentrista. Así, en América Latina, comenzamos a ver la música como la expresión del genio musical. Podemos pasar a la siguiente, ¿no? Empezamos a ver la música como la expresión del genio, la siguiente también, del genio musical de los grandes compositores, como esta música absoluta, ¿no? Y nuestras músicas locales apenas como manifestaciones sonoras menores, entrampadas en una maraña de funciones sociales que impedían su desarrollo como lenguaje artístico. Nuestra musicología, producto directo de la colonialidad del poder, de la cual nos habla Aníbal Quijano, nació como un proyecto discriminatorio que repetía los credos de la musicología de habla alemana, o sea, las piezas que eran
cercanas a la música absoluta eran piezas que valían la pena, el resto era folclore. Para ella, para la musicología, la música en nuestro continente se iniciaba realmente con el arribo de la música europea. Pienso en libros fundadores como Los orígenes del arte musical en Chile, de Eugenio Pereira Salas, del año 1941, La música en Cuba, de Alejo Carpentier, del año 43, Historia de la música en Colombia, de José Ignacio Perdomo, del año 1963, La historia de la música en Argentina, de Vicente Gesualdo, tardíamente publicado en 1961, y veo que ya en la estructura de esos libros se muestra el carácter profundamente colonialista de la Academia Musical Latinoamericana. En todos estos libros, la música de los pueblos indígenas aparece como la antesala del verdadero desarrollo musical, el cual recién toma cuerpo con la irrupción de la polifonía europea. La musicología latinoamericana minorizó nuestras culturas musicales y al catapultarlas a un tiempo anterior a la música supuestamente civilizada, las tachó de primitivas. De ahí que se les coloque siempre en el primer capítulo en su papel de estado inferior de la música o simplemente se las ignore, como es el caso en el libro de Carpentier. Podemos ver la siguiente, ¿no? O sea, ahí vemos que en verdad lo que hacemos es tener esta idea de que hay un pasado indígena prehispánico que es primitivo, un pasado colonial en el cual se comienza a desarrollar un lenguaje musical, y la música civilizada o desarrollada sería la que estamos practicando en el siglo XX, copiando los formatos europeos. No será sino hasta mediados del siglo XX que esta idea de la música como arte autónomo empieza a ser cuestionada en un área de la musicología, en la etnomusicología. Tras varias décadas de prácticas investigativas dedicadas a sentar un supuesto desarrollo universal, unilineal de la música en el mundo, la etnomusicología vino a principios de los años 60 a establecer un nuevo paradigma de exploración que concebía la música ya no como un ente independiente de las coordenadas sociales, sino como el resultado de la interacción de individuos geográfica e históricamente situados. Podemos pasar al siguiente. Debemos a Ellen Merriam una ampliación de la definición de música que nos permite, aún en la actualidad, alejarnos de esa visión reduccionista de la música. A diferencia de Hanslick, Merriam no ve la música como una entidad que solo puede ser entendida desde sí misma, sino como el resultado de la acción humana para el deleite humano. Dice: la música es un fenómeno exclusivamente humano que solo existe en términos de interacción social. Es decir, está hecha por personas para otras personas y es un comportamiento aprendido. No existe y no puede existir por, de y para sí misma. Siempre tiene que haber seres humanos haciendo algo para producirla. En resumen, la música no puede definirse como un fenómeno exclusivamente sonoro, ya que implica el comportamiento de individuos y grupos de individuos, y su organización particular exige la concurrencia social de personas que deciden lo que puede y no puede ser música. Como ven aquí, está diciendo que la música no es solamente sonido, sino sonido, comportamiento y conceptos. Entender la música como sonido, comportamiento y concepto transformó el carácter de la investigación musical. Por un lado, aprendimos a observar el comportamiento de quienes la producen y consumen. Por el otro, a relacionar esa práctica social con las ideas que las sociedades desarrollaban sobre determinados tipos de música. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, comportarse en una ópera como se comportaría en un concierto de heavy metal, ¿no? Y si lo hace, pues va a tener que contar con nefastas consecuencias, ¿no? Una música concebida para una cosa diferirá de otra concebida para otros fines. La música para Merriam, por tanto, es un hecho social. La siguiente, por favor. Si bien Merriam remarca el carácter dialéctico de este triunvirato, será Timothy Rice, otro etnomusicólogo estadounidense, quien en 1987 ampliará nuestro esquema de pesquisa, indicando que cada una de las esferas de la música, el sonido, el comportamiento y los conceptos, se construye históricamente sobre la base de innovaciones en las que se conjugan intereses individuales y cierto consenso social. O sea, uno propone de manera individual, si estas propuestas individuales son aceptadas socialmente, pasa a ser
parte del consenso social musical, ¿no? Es sobre la base de estos planteamientos que desde los años 70 del siglo pasado, la etnomusicología dejó de entender el estudio de la música como un análisis exclusivo de su forma y pasó a mirarla como un proceso performativo. Hacer música, nos dice el musicólogo estadounidense Christopher Small, significa participar de algún modo en una performance musical, ya sea tocando, escuchando, ensayando o practicando, aportando materiales o bailando. Todo ello contribuye a la naturaleza del hecho, es decir, a la performance musical. Fin de la cita. El estudio del hecho musical, nos dice Christopher Small, incluye no solo el producto final, la música, sino también la vida de sus productores y de sus consumidores. Entender la música como una performance nos llevó a los etnomusicólogos, a las etnomusicólogas, a percibir que las culturas musicales no difieren entre sí debido a que ellas reflejan diferentes estados de desarrollo artístico, como se creía en la musicología comparada, sino debido a las divergencias con que los seres humanos concebimos la música en una sociedad u otra, un conocimiento que adquirimos mediante la observación participante. Podemos ver nosotros hablamos con la gente y la gente nos explica qué conceptos. Podemos oír la práctica musical, podemos ver el comportamiento musical, pero no podemos ni oír ni ver las ideas, y por eso es que vamos al campo y hablamos con las personas, ¿verdad? Entender la música como una performance así nos convencimos de que el sonido de los ríos o de las hojas de los árboles son considerados música por sociedades indígenas en los Andes centrales del Perú y Bolivia, o que los yoreme de Sonora vinculan los sonidos con ciertos colores o con ciertas visiones, y que esto no es porque se hayan quedado estancados en un periodo prerracional del desarrollo de la música, sino porque sus sociedades desarrollaron sistemas de representación de los que nos hablan Taylor y Danto para explicar sus prácticas musicales con tales categorías. Desgraciadamente, la idea de que la música es idiosincrásica llevó a muchas y muchos colegas a concebir su concepción cultural de manera análoga al concepto de arte, es decir, como una categoría atemporal e incólume. El valor de una música pasó a ser medido por su importancia para el desarrollo de una identidad regional, colectiva o nacional, sea un género de corte tradicional como el huayno en Bolivia o Perú, o géneros populares como la cumbia en Argentina, Ecuador, México, o el rock en la Argentina o Chile. Si antes la jerarquía entre lenguajes musicales se regía por la abstracción y su alejamiento de cualquier carácter funcional, ahora su autenticidad era lo que la legitimaba. Su esencia nacional era el que lo devolvía, digamos, a la categoría de objeto de estudio, con lo cual nos devolvía al mismo problema que nos había originado el concepto de arte: ver la música como un ente aislado, estancado en el tiempo, sin un proceso de desarrollo. Lo que yo propongo para escapar a estas dos tradiciones de investigación es entender la música como práctica social, pues ello nos ofrece la oportunidad de remitirnos a su materialidad: cuerpos que cantan, que tocan, que danzan, que escuchan, que oyen, que interpretan y consumen, y a todo lo que determina su existencia, y no a criterios idiosincrásicos o trasnochados llenos de ideología. Permítanme ahora ejemplificar esto con dos trabajos que he hecho en diferentes países, ¿no? Uno en territorio colombiano y peruano y el otro en el peruano. El primero es mi primera monografía y el último es el trabajo que estoy realizando actualmente. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Esto es un documento de 1613 que que escribe el cronista indígena Felipe Huamán Poma de Ayala, en el cual describe una danza de los Chinchaysuyo, que aquí podemos ver, está tocando un instrumento que es una flauta globular de cráneo de venado, que se usa de una manera similar a las flautas de pan. Uno toca y el otro contesta ta, 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 ¿no? Este documento se conoce desde 1936, pero el instrumento en sí ha sido poco estudiado. Existen otros documentos que nos mostraban, ¿no?, el instrumento. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esto que ven ustedes aquí es un manto prehispánico, preinca, de la cultura Wari en los Andes centrales peruanos, y donde vamos a encontrar la flauta
Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a reconocer que aquí está el cráneo de venado y lo está usando efectivamente como una flauta, está soplando por el occipital, ¿no? Si regresamos a la anterior, no, es interesante notar que aquí tenemos mujeres con tambores de marco, igual que los que vimos en el dibujo de Huamampoma, y que las personas que cantan van bailando en sentido contrario a los que están tocando los instrumentos. De primera impresión no se nota que esto es una danza, pero en verdad es una danza que está representada y está marcando cómo los músicos van en una dirección y los otros, los danzantes, en otra, ¿no? Tal como vimos en la imagen de Huamampoma. Hay otras, pasamos a las siguiente. Aquí otras representaciones, también del mismo periodo, pero en otra zona, en la parte central de la costa, y una representación tardía del instrumento en el periodo colonial en un vaso ceremonial llamado quero, ¿no? Este instrumento llamó mi atención, se le menciona en muchos trabajos, pero solamente se dice que era un instrumento hecho del cráneo de un venado, y además se le confunde con una trompeta. Dice que por los cachos seguramente era una trompeta. Yo en algún momento cuando leí esto recordé que en Colombia se usaban unas flautas globulares cerradas de cráneo de venado y se me ocurrió ir, bueno, en verdad se usan en Venezuela, en Brasil y en Colombia. Yo le escribí a los 3 países, los colegas de Colombia fueron los únicos que me contestaron, me fui a Colombia. Entonces, justamente la siguiente, por favor. Aquí a esta región de El Bichada, ¿no? Que es en los llanos orientales en Colombia, a este pueblo pequeñito que se llama Cumaribo, y dentro de Cumaribo a la región de Pueblo Nuevo, que es el asentamiento indígena dentro de Cumaribo, ¿no? Ellos tocaban el cráneo de venado, ¿no? A mí lo que me interesaba, digamos, musicalmente, esto es una expresión bastante pobre, podemos mostrar la siguiente diapositiva. Ahí tienen ustedes la flauta, la maraca con que se acompaña hoy en día. La siguiente, por favor. Y aquí podemos ver, si ponen el ejemplo musical, ya no me está... O sea, uno toca, el otro responde, ¿no? O sea, musicalmente, por supuesto, es un lenguaje musical que ofrece muy pocas capacidades de análisis, ¿no? Lo que me interesaba a mí era entender el desarrollo del instrumento, ¿no? Cómo explicar cómo así había desaparecido el instrumento en el periodo colonial. Hay muchas crónicas que mencionan que ese instrumento fue prohibido y que los españoles lo persiguieron y que lo destruían cuando lo encontraban, ¿no? Pero en un momento, esos momentos que uno tiene a veces de iluminación, ¿no? Durante mi investigación me di cuenta que esos instrumentos, que estas ordenanzas prohibiendo el instrumento abarcaban un periodo de casi 200 años. Entonces me di cuenta que efectivamente las prohibiciones no habían tenido ningún éxito, ¿no? Que la práctica seguía existiendo y que había ido más bien desapareciendo por otras razones. Ir a Bichada, observar la práctica en un contexto de grandes transformaciones en ese pueblo de Cumaribo, me llevó a entender el proceso de desaparición del instrumento en el tiempo colonial. Cuando yo llegué le preguntaba a los indígenas si usaban la flauta de cráneo de venado y unos me decían, ese instrumento ya murió, ya no se usa más, eso ya es el pasado. Y otros me decían, esto es nuestro instrumento más característico y lo tocamos todos los días y es como lo más importante de nuestra identidad. Y evidentemente había una contradicción muy grande y yo no pude entenderla hasta que me di cuenta que unos eran indígenas convertidos al evangelismo y los otros eran indígenas que estaban resistiendo a la conversión religiosa, ¿no? Cuando me di cuenta de esto, empecé a observar que lo que estaba pasando con la danza, que era una danza ritual, era que debido a la desarticulación social que había en ese momento de conversión, ¿no? Las danzas no tenían ningún éxito porque cuando convocaban a la gente, la mitad de la población no iba porque se había convertido. Entonces, en verdad, esto me permitía mostrar cómo, a través del proceso que yo veía en Colombia, ¿no? Plantear como hipótesis de trabajo que la desaparición del instrumento en el periodo colonial no se debía a la Inquisición española, sino al avance de estructuras sociales capitalistas que excluían la vida ritual en los sectores indígenas, ¿no? Quiero decir con esto que ver aquí la música como un arte pues nos hubiera llevado muy rápido a desechar todas las informaciones que se pueden sacar de esta investigación, ¿no? Ver
la música como un hecho social, nos permite ver dinámicas sociales, nos permite plantearnos otras preguntas que van más allá del sonido y que nos llevan evidentemente a preguntarnos qué comportamientos están relacionados con ese instrumento, qué ideas están relacionadas y cómo la transformación de las ideas influyen directamente en el comportamiento para con el instrumento y por supuesto en el producto musical final, ¿no? Quiero decir con esto que la visión que representamos en la etnomusicología de que la música no es arte, ¿no?, nos lleva a ver las prácticas musicales como interacción social y no como un planteamiento de belleza o estética. El siguiente ejemplo que les quiero mostrar es sobre una danza que estoy trabajando actualmente que se llama la danza de los chunchos, que se baila en el… ¿Dónde está la cosa? Está en el norte de Perú, en Cajamarca. Yo no sé en qué medida ustedes estén familiarizados con la historia del Perú. Cajamarca es un lugar históricamente muy importante porque aquí fue donde se encontraron los españoles con los incas y donde apresan al último inca, Atahualpa, y Atahualpa les regala un cuarto lleno de oro para pagar su rescate, igual lo matan, ¿no? Es digamos, el lugar donde el imperio incaico empieza a perder la guerra, ¿no? En toda esta región del norte del Perú hay danzas en las cuales se representa la muerte del Inca. Y lo interesante es que en estas representaciones sobre la muerte del Inca, el Inca es asesinado por los españoles, pero en la danza, al final, el Inca resucita y vota a los españoles y reinstituye el imperio incaico, ¿no? Esto durante muchos años fue motivo de burla por parte de los investigadores que decían que los indígenas solamente en las danzas podían vencer a la cultura occidental, ¿no? Hoy en día vemos que por supuesto que hay un carácter de reivindicación cultural en otorgarse una victoria que históricamente no tuvo lugar, ¿no? La danza de los chunchos están inmersas en todo este complejo de danzas en torno a la muerte del Inca. Ustedes van a reconocer que hay también una relación directa con la danza de moros y cristianos que está presente en toda América, sobre todo por las estructuras militares que encontramos en ella, ¿no? Tenemos el mayordomo, tenemos el alguacil, tenemos el teniente, tenemos el alférez y luego los danzantes que van en dos hileras que van repartidos en lo que ellos llaman filas, fila 1, fila 2, fila 3, ¿no? Los capitanes son los que van primero en la fila y ellos son, digamos, los que van imponiendo el orden, ¿no? Hay varios personajes que podemos ir viendo. Bueno, aquí que vemos que los chunchos son un personaje que está relacionado con la Amazonía peruana y que ya Huamampoma los ubica, los vemos en documentos coloniales como las acuarelas de Martínez de Compañón, el obispo de Trujillo, y aquí vemos los chunchos actuales. Podemos ver los personajes de la danza, que son los músicos, el cajero, como pueden ver aquí, la caja y la flauta son instrumentos llegados de España, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué hacen esos instrumentos llegados de España tocando en la danza sobre la muerte del último Inca, ¿no? Y bueno, la siguiente vamos a ver es un instrumento prehispánico, o digamos, de posible origen prehispánico, la siguiente por favor, que es el clarín, ¿no? Que la primera mención que encontramos es en las acuarelas de Martínez de Compañón y que hoy se toca en toda el área de Cajamarca, en el norte del Perú, en la Sierra Andina. Sobre los danzantes, ¿no? Estos son los músicos que tocan paralelamente. Paralelo a lo que ellos tocan, los danzantes tienen unas polainas llenas de idiófonos de contrachoque. Podemos verla en la siguiente imagen, ¿no? Que ellos tienen como una especie de polainas aquí, que ahí esto va sonando mientras ellos danzan. Este es el chuncho, que en verdad lo que narra es cómo el chuncho llega de la selva a adorar a la Virgen, se baila durante la fiesta de la Virgen de la Natividad y al final de la fiesta el chuncho está convertido. Los chunchos negros son personajes transgresores que van molestando a la gente, molestando a los músicos, insultando a los alférez, a los capitanes, o sea que van provocando situaciones hilarantes dentro de la danza. Las payas son un personaje que antiguamente era una comparsa en sí misma, hoy en día acompañan la comparsa de los chunchos y son las payas son las doncellas que lloraban la muerte del Inca. Hoy eso no se representa más. Y el último personaje son los incaicos, que no sé dónde está esto, pero que aquí, como ven, van representando al Inca. Y es interesante porque antiguamente los incaicos bailaban y dentro de la danza se mataba al Inca, porque uno de los incaicos enamoraba a la Coya, que era la mujer del Inca, y cuando lo mataba al Inca,
Una vez que el Inca estaba muerto, le servía un vaso de chicha y le decía: Inca, levántate, toma conmigo, bailemos, y el Inca resucitaba. Eso se ha ido perdiendo. El año pasado, por ejemplo, que hice registro, no se realizó. Este año que he vuelto a hacer registro, se volvió a realizar en 2 grupos, ¿no? O sea, como ven, es una danza muy interesante, tiene un montón de elementos hispánicos e indígenas. Y lo interesante al nivel musical, podemos pasar un ratito, antes de que lo pongan, que solamente quería decir, yo podría aislar todos los elementos que conforman esta danza y analizarlos. O sea, podría tener la melodía pentatónica que toca las flautas, los patrones rítmicos que hace la caja, podría tener los patrones cuasi pentatónicos que hace el clarín, ¿no? El ritmo que van formando las polainas, ¿no? Mientras van danzando, ¿no? Los chunchos. Podría aislar todo esto y hacer una partitura, si uno quiere, ¿no? Donde decir, bueno, esto es lo que pasa musicalmente. Pero nada de eso me va a permitir percibir, digamos, la nube sonora en la cual yo me inmerso cuando estoy en la fiesta, ¿no? Y es muy interesante porque uno ve que todos tocan al mismo tiempo, ¿no? Todos tocan y no se entiende nada, y sin embargo la norma social es que no falte ninguno de los elementos, lo cual nos pone ante un dilema, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el sentido que tiene esta práctica musical en este contexto? Evidentemente no es sentarse a escucharla, evidentemente no es sentarse y decir qué bonita está, sino hay otra cosa que está aglutinando a través del sonido y que está generando reacciones humanas, movimientos, comportamientos. Aquí en el primer ejemplo pueden percibir la flauta más o menos de una forma más o menos clara. Pentatonía, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Eso, digamos, es lo que uno puede grabar cuando se pega eso es lo que uno puede grabar cuando se pega a las flautas. Pero cuando uno no está pegado, lo que se escucha es más o menos lo que vamos a escuchar aquí, ¿no? Escuchan las flautas muy atrás, seguramente, ¿no? Bueno, evidentemente aquí lo que está sucediendo no es arte, ¿no? Y no porque no tenga la categoría de arte, sino porque la función social que aquí tiene la danza, ¿no? Es inseparable del bullicio que se va creando, ¿no? Y evidentemente podríamos aislar la música y convertirla a través de un discurso en arte, ¿no? Pero sería justamente a costo de descontextualizarla, ¿no? De su entorno. Al comienzo de esta ponencia escuchamos el segundo movimiento del concierto número 1 en re menor de la serie Concerti a 4 da Chiesa, opus 2 del compositor, chelista y violinista italiano Evaristo Felice Dal Bacco. Aunque esta pieza fue compuesta en el siglo XVIII como música cortesana, hoy podemos encontrarla en el mercado discográfico, en Spotify, por ejemplo, como música de arte. Pero ¿cómo puede ser música de arte una obra que fue pensada en un contexto cultural en el cual dicha categoría era inexistente? ¿Por qué asociamos la palabra arte con piezas como esta o de periodos anteriores, o incluso con expresiones musicales contemporáneas como en el caso del rock progresivo o la música de los Beatles, pero no músicas llamadas tradicionales como las que he comentado apenas? La respuesta es sencilla, porque una representación transfigurativa así lo ha permitido. Desde la colonialidad del poder se puede justificar la diferenciación entre música de arte y otras músicas no artísticas recurriendo a conceptos como complejidad, belleza, virtuosismo o semejantes, o igualar las tradiciones musicales locales o nacionales suplantando el concepto de arte por otros como autenticidad, ancestralidad, cosmología, todas estas categorías que son plenamente subjetivas e ideológicas y que no expresan valores universales. Toda música es un producto histórico, materialmente determinado,
Todas, incluso la música de arte, como muestra ya el citado Christopher Small en su libro Musicking, ¿no? Son músicas producto de la interacción social. Small muestra que los visitantes de un concierto de música clásica se comportan socialmente a fin de producir capital cultural y mediante este generar distinción. La música, una vez más, no es solo sonido, es sobre todo interacción grupal, acciones, comportamientos colectivos. Como muestran los ejemplos, la música crea un espacio en el cual se negocian relaciones humanas, económicas, de clase, de género y un sinfín de ideas religiosas. Nada de esto se limita a la forma o a la estructura musical. Ese es el motivo por el cual en la etnomusicología estudiamos la música no como un arte autónomo, sino como un hecho en sociedad. Ahora que los discursos primordialistas vuelven a ganar actualidad en los estudios musicales, que términos como ancestralidad, cosmogonía, se han puesto de moda, creo que es importante abogar abiertamente por una visión materialista. Podemos ver el siguiente folio. Una visión materialista e interseccional de la etnomusicología. La siguiente, gracias. ¿No? Por una etnomusicología que contemple la materialidad de nuestro objeto de estudio y al mismo tiempo la materialidad de nuestras prácticas investigativas. Nosotros también nos comportamos cuando estamos investigando, también generamos distinción social con lo que hacemos, porque nosotros también somos seres socialmente determinados. Si, como refiere Merriam, la música solo puede ser producida por humanos para humanos, su estudio no puede limitarse a contemplar una forma como propusiera Hanslick en el siglo XIX. Como sugiere Taylor en El arte un enemigo del pueblo, es necesario devolver su historicidad a las prácticas que llamamos artísticas, bajarlas a tierra y alejarnos de visiones que las aíslan de sus determinantes históricas, económicas o temporales. La música no tiene un significado intrínseco. Lo que llamamos su significado es el resultado de prácticas discursivas específicas que deben ser interpeladas y analizadas desde una perspectiva histórica y crítica. Nuestra labor como investigadores musicales, por eso, no es establecer jerarquías entre las culturas musicales, sino derrumbar mitos, deconstruir historias, ejercer siempre, como nos dice Lisette Alegre, el derecho a la duda y a la incertidumbre. No venimos a confirmar el valor artístico de una obra ni una esencia predeterminada en ciertas prácticas canonizadas por algún idealismo o nacionalismo. Venimos a formular preguntas incómodas, preguntas críticas e inéditas, capaces de abrir nuevos horizontes de entendimiento, preguntas que nos ayuden a desequilibrar lo que ya se ha dicho sobre la música. El conocimiento no se funda en la confirmación de nuestra visión del mundo. Eso es lo que pretende, el conocimiento no se funda en confirmar lo que ya sabemos, sino en ir más allá para ampliar nuestra visión de mundo. Eso es lo que pretende la etnomusicología. Esa es la etnomusicología, al menos que yo profeso, y eso es lo que para mí explica por qué vale la pena investigar la música más allá del sonido. Muchas gracias. Bueno, abrimos un espacio para preguntas, comentarios. Primero acá, después Gretel. Buenos días. Buenos días. Gracias por esa conferencia maravillosa. Tengo que confesar que coincido muchísimo con usted. Me parece muy bien. Me alegra. Para los estudiantes de música creo que es muy importante oír estos enfoques diferentes, estas preguntas que tratan de romper los esquemas y los estereotipos y las fórmulas ideológicas sobre las que hemos aprendido a valorar y a entender la música desde una perspectiva eurocéntrica. Entiendo yo que a partir de cierto momento en la historia de Europa surge este concepto de arte, porque las comunidades ancestrales no tenían idea de lo que era. El concepto de arte no jugaba ningún papel allí, ¿no?
Ellos hacían sus prácticas musicales por otras razones, donde estaba fundamentalmente en un lugar central la dinámica de la comunidad y las distintas actividades que importaban a la comunidad y que eran parte de su organicidad. Entonces, esta idea de arte desde la perspectiva estética y de lo bello y desde la perspectiva comercial también, porque ahí se abre un espacio para que el capitalismo conciba cada expresión artística como un producto de mercado. Y ahí cambió totalmente la perspectiva. Entonces me parece muy importante. Yo he trabajado muchísimo, bueno, no muchísimo, pero he trabajado las músicas de las gentes, las músicas que juegan un papel dentro de las comunidades. Me parece valiosísima su conferencia y su postura con respecto a estos temas y le agradezco mucho. Muchas gracias por sus palabras. Quizás solamente decir que efectivamente cuando uno comienza a mirar la música como un hecho social, una parte de lo que es esta relación mágica que tenemos con la música se pierde, pero luego se recupera. Luego se recupera y uno empieza a disfrutar también de lo que va descubriendo en la música como un hecho social y vuelve, por ejemplo, yo soy muy fanático de los Beatles, ¿no? Y el ser etnomusicólogo me lleva a entender que también la expansión de la música de los Beatles no hubiera sido posible sin una geopolítica, ¿no? Esto, sin embargo, no ha influido en que deje de gustarme la música, ¿no? Evidentemente sigo disfrutándola, ¿no? Muchas veces tenemos miedo de salir de esta zona de confort porque pensamos que si lo hacemos vamos a terminar alejándonos de lo que nos gusta y hay que ser un poco esquizofrénicos en ese sentido. Creo que hay que saber diferenciar lo que es la visión del investigador, la investigadora y lo que es nuestro gusto musical en materia privada, ¿no? Buenos días, don Julio, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Conocer sobre etnomusicología. Yo estoy desarrollando también una investigación desde la decolonialidad en el área de las artes plásticas y también enfrentándome a esta concepción del arte desde una visión europea. Sin embargo, también pienso que es importante desde esa postura decolonial validar las formas prehispánicas o indígenas también como formas de arte, ¿verdad? Si vemos en realidad las posibilidades del arte son infinitas, ahí entran factores sociales, factores estéticos y etcétera, etcétera, materiales, etcétera. Entonces yo creo que por lo menos desde mi punto de vista la manera en la que lo he abordado es desde una concepción muy amplia y pienso que desde el punto de vista colonial también sería interesante validar este tipo de expresiones artísticas como arte. Muchas gracias por el comentario. Voy a permitirme de manera muy amical discrepar. Yo lo que trato de decir en mi ponencia es que en verdad no necesitamos la categoría de arte para nada, ¿no? Y me parece que hay un juego muy peligroso en decir que la justificación de las expresiones plásticas o musicales o teatrales, lo que sea que hayan habido en el mundo prehispánico, tienen que ser legitimadas a través de un concepto completamente occidental. O sea, para mí el valor de la práctica cultural está en sí mismo, no en la categoría que uno le pueda adjudicar. La categoría de arte tiende a jerarquizar y para mí la solución no sería como se hace mucho, ¿no? O sea, pienso por ejemplo en el caso de Policarpo Caballero Farfán, uno de los musicólogos nacionalistas del Perú. Él lo que hace es decir, bueno, existe esta música que es la música de arte, ¿no? Lo que yo propongo es que la música andina sea considerada música de arte y las otras músicas, con el perdón de la expresión, que se frieguen, ¿no? No me interesa. Es lo mismo, o sea, lo único que estamos haciendo es ampliando el concepto de discriminación del concepto de arte, incluyendo una forma de arte nueva, ¿no? Pero sigue siendo excluyente, sigue siendo jerarquizante, sigue siendo colonialista. Entonces yo en mi experiencia lo que trato es de decir que la categoría de arte es un invento del mundo moderno
Hemos vivido siglos de siglos sin el concepto de arte, entonces podemos concebir las prácticas culturales sin necesidad de recurrir a este concepto. El concepto de arte, a mi juicio, como bien dice Roger Taylor, es un enemigo del pueblo, pues efectivamente, porque lo que hace es decir que hay algo que es superior y cosas que no lo son. Y ampliar el concepto de lo que es superior no nos ayuda mucho en el sentido de luchar contra la discriminación. ¿Me dejo entender? O sea, yo pienso que lo más importante para nosotros como investigadores debe ser luchar por estructuras democráticas. Y las estructuras democráticas, por supuesto, aceptan las desigualdades, pero sobre una base de igualdad de condiciones, ¿no? O sea, no somos desiguales en nuestras capacidades, qué sé yo, uno puede tocar mejor la guitarra que el otro sabe bailar mejor, pero todos tenemos las mismas condiciones. Pero en el momento en que yo digo hay una cultura, y hay una cultura popular, ¿no? El concepto de cultura popular me está minorizando y me está diciendo que yo no llego a ser cultura, alcanzo solamente al nivel de precultura, ¿no? Popular, tradicional, lo que sea. Entonces me parece que más bien sería más provechoso para nosotros en un sentido democrático, ¿no? Cuestionar el concepto, todos los conceptos que son jerarquizantes, ¿no? Y ponerlos al descubierto en su papel ideológico, ¿no? Porque es un papel ideológico, ¿no? Y aceptar las tradiciones, las prácticas culturales como son, sin tener que desarrollarlas o legitimarlas en todo ese sentido, ¿no? Esa sería mi posición. ¿Preguntas, comentarios? Bueno. Ingrid. Muchas gracias por su exposición, me pareció sumamente interesante. Bueno, yo vengo del campo de las artes visuales, de la historia del arte, entonces la etnomusicología es muy lejana para mí todavía. Me pareció súper interesante planteándolo desde la decolonialidad. Y yo me preguntaba en estos videos muy breves que nos mostró y nos decía que lo que hace es hacer un análisis de todos estos elementos. Bueno, en artes visuales hacemos análisis de la imagen, entonces yo me preguntaba cómo funciona planteándolo no desde un análisis visual o meramente de las categorías que existen en el arte. ¿Cómo funciona este análisis y de qué manera los elementos que me imagino, la vestimenta, los propios instrumentos también deben tener otras categorías de análisis? Sí, efectivamente. Cuando yo llegué a Cajamarca, llegué con la ilusión de que pasaba un par de días mirando la fiesta de los chunchos y bueno, podía describir la música y describir un poco la estructura de la danza y ya, ¿no? Y cuando llegué y empecé a entrevistar a gente, me di cuenta de que era una cosa muy compleja. Cada uno de los elementos que ustedes ven en la ropa tiene un significado simbólico, cada uno, ¿no? Los espejos representan el agua, tienen unas estrellas que tienen espejos que en verdad capturan al sol, ¿no? Las plumas representan la Amazonía, ¿no? El mundo animal está representado en los instrumentos musicales, ¿no? Son maderas y pieles de animales. O sea, hay toda una simbología muy grande. Y lo que es más importante es que cada uno de esos elementos tiene una relación con un aspecto mágico. Yo soy materialista, ¿no? Mi forma de pensar es materialista. Sin embargo, cuando estoy en el campo, pues el objeto de estudio te determina, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a trabajar? ¿Qué vas a preguntar? Y a mí, o sea, no estaba en mis planes trabajar sobre magia, ¿no? Pero es tan importante la magia, porque la magia blanca, la mayoría de las cosas que uno ve, con excepción de los pantalones y las camisas y los zapatos ahora, pero antes inclusive los pantalones y las camisas las hacían los mismos danzantes, no, ahora ya no, pero todos los otros elementos los hacen ellos mismos y cada confección está unida a un ejercicio de magia blanca, con el cual el danzante, el músico se va a proteger a sí mismo. Y hay por correspondencia una magia negra que es indeterminada, o sea, el músico sí dice yo he hecho magia blanca, ¿no? para protegerme, y hay una magia negra que siempre está amenazando a los danzantes, y esto además tiene que ver con masculinidades, con concepciones de feminidad, porque la paya deja de bailar porque se enamora, porque deja de ser una doncella, deja de ser inmaculada, es decir, es un
es una normativa social. En el caso de los hombres, dejan de bailar porque los embrujaron, dejan de tocar porque los embrujaron, porque, como ellos dicen, los jodieron, ¿no? Y en ese joder, digamos, hay una fuerza que es sobrehumana y solamente la aceptan porque es sobrehumana, porque si fuera un hombre no les permitiría vivir con una masculinidad, digamos, pública, como perdedores, ¿no es cierto? Entonces, como vemos, uno ve una cosa allí muy elemental y dice, están bailando, saltando y nada más, pero hay todo un universo de simbologías que escapa solamente al hecho de ser bonito o no bonito. Evidentemente los trajes de los chunchos son muy bonitos y cuando bailan se ve muy colorido y todo, ¿no? Y cuando uno graba también, por supuesto, hay muchos elementos que… una de las cosas que nosotros tratamos en estas grabaciones es de no grabar con el ojo estético, de decir vamos a hacer un video, ¿no? Vamos a hacer una película sobre los chunchos, sino tratamos de grabar captando diferentes percepciones de la danza y planteándonos que este material es para utilizarlo como fuente de trabajo y no como, digamos, un clip o un documental, ¿no? Y eso determinó mucho nuestra mirada y las cosas que hemos ido descubriendo, por ejemplo, las broncas que hemos notado en algunos momentos, que por ejemplo cuando se están despidiendo uno de los chunchos comienza a hablar contra la municipalidad porque dice, bueno, la municipalidad nos da dinero pero no vino nadie del comité organizador y todos son unos forajidos que seguramente reciben plata por esto y ni siquiera vienen a vernos. Entonces uno se da cuenta en la grabación, porque cuando uno está en el trabajo de campo hay miles de cosas que nos distraen, ¿no? Recién el análisis del material se da cuenta de estas pequeñeces, ¿no? Que son riquísimas porque muestran efectivamente que la música aquí está siendo parte de un conglomerado social, de discusiones sociales, de negociaciones, ¿no? Sobre quién es hombre, cómo se es mujer, quién es autoridad, si yo reconozco la autoridad o no y toda una serie de cosas. Entonces es un análisis que está orientado, digamos, a entender la dinámica social. Y usamos la imagen en ese sentido no siempre de una manera semiótica, aunque también utilizamos elementos semióticos en el análisis de los componentes de las ropas, ¿no? Pero sobre todo tratando de observar la interacción social. Gracias. Creo que lo que usted está tratando o diciéndonos es que es muy importante cuando uno hace investigación cultural en comunidades, moverse adecuadamente entre la dialéctica, entre ciencia y magia. Creo que es muy importante, no puede uno deshacerse de ninguna de las dos, por más tratados drásticos e ideológicos que hayamos leído. Y nada más quería abusar del tiempo acá y contar una anécdota. En los años 80 yo estudiaba en Brasil, en Bahía, técnicas de investigación en cultura popular, y estábamos en un pueblito que se llama Cruz das Almas. Cuando yo llegué, estuvimos ahí como 10 días, cuando yo llegué había una fiesta popular y toda la plaza central del pueblito estaba llena de grandes altoparlantes, grandes baffles, con música disco americana. Y entonces yo dije, esta es la Cruz de las Almas, porque el pueblito se llamaba Cruz das Almas. Entonces, el siguiente domingo yo fui a ver qué pasaba ahí en la feria, y de repente veo que vienen gentes con tambores, hombres y mujeres, y empiezan a tocar afoxé, uno de los ritmos de allí. Y yo conté hasta 40. Y después ya no conté más. Entonces venían más percusionistas, más tambores, y eran igualmente bailarines y percusionistas, se alternaban. Y no había ningún problema, era natural ser bailarín y ser percusionista, era como una condición. Entonces llegó el momento en que había tantos tambores en esa plaza, parque le llamamos acá, que los tambores, el retumbo de esos tambores apagó los baffles de la música norteamericana. Y yo dije, la resistencia existe. Había un elemento mágico ahí también, porque ellos no creo que ideológicamente se propusieron ir a apagar la música extranjera que sonaba allí, lo hicieron de una manera natural, orgánica. Y me pareció una cosa muy linda, y ahí aprendí lo que es resistencia cultural en ese día. Sí, me gustaría redondear una idea. Yo dije al final de la conferencia que yo
tengo una posición materialista y me diferencio o trato de diferenciarme de otras concepciones materialistas en que yo considero que dentro de una visión materialista está no solamente ocuparse del producto final de la interacción social, sino de los humanos que la producen y la consumen, ¿no? Dentro de la complejidad del ser humano no está solamente su corporalidad, no está solamente su materialidad como individuo, ¿no? Con un cuerpo específico, sino también su forma de pensar, ¿no? Es también parte de la subjetividad humana y me parece importante, ¿no? Por eso considero que ocuparme de temas como la magia, la religión, es parte de mi interés en demostrar que la música es un producto humano, un producto social, un producto que está impregnado por ideas. La religión, por ejemplo, la idea de que la música que ellos hacen, la danza que ellos hacen, va a agradarle a la Virgen de la Natividad, es evidentemente algo ideológico, ¿no? Es evidentemente un carácter religioso que puede tener una base material o no. Yo no creo en determinismos materialistas, pero sí creo que la materia siempre está presente y que no existe ninguna manera de percepción social sin materia. Entonces me parece que es importante mantener los dos niveles, el nivel, digamos, corporal, material, específico, y a la vez lo que sería la superestructura, ¿no? Tratando de interpretar también el legado marxista desde un punto de vista postcolonial o decolonial, como trata de hacerlo Aníbal Quijano. Bueno, si no hay más preguntas, un agradecimiento de parte del IARTE, de la Facultad de Artes. Bueno, estoy seguro que también la Escuela de Artes Musicales está súper agradecido con esta serie de actividades en que usted ha participado. Gracias de parte de la Universidad de Costa Rica. Una estupenda presentación y bueno, muchas gracias a los asistentes que nos han acompañado en estas 3 jornadas intensas de la jornada del Instituto de Investigaciones en Arte. Y bueno, muy buenas tardes. Gracias a ustedes.